Estamos en esta cuarta semana de la serie que hemos denominado Cuando la vida duele. Y hemos estado hablando de cosas difíciles, ¿verdad? Todos aquellos problemas emocionales que suelen asaltarnos a nosotros como personas. La semana pasada, el tercer tema se titulaba Ilusiones frustradas. Una forma simpática, poética de hablar de la depresión. Eso que asalta a tanta gente en el mundo entero. Y estábamos meditando en el Salmo 42 para ese mensaje justamente. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia otra vez en el Salmo 42 y te invito a hacerlo, pero esta vez unido al Salmo 43. Los eruditos dicen que estos dos salmos realmente fueron uno y que en el tiempo, en la historia, fueron partidos, pero si tú te das cuenta, es la misma temática depresiva que asalta al salmista y que tiene una salida en el Salmo 43. Por eso es que tenemos que hablar hoy día de cómo los dos salmos ensamblan tres imágenes en función del tiempo. Tú has visto el Salmo 42, tenía un versículo que se repetía dos veces, el verso 5 y el verso 11. Era la pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y se repite en el verso 11. Si tú lees el Salmo 43, mire el verso 5 y otra vez, por tercera vez se repite esa misma expresión. Por eso decía que tenemos que juntarlos para tener todo el panorama completo. Y de eso queremos hacer en el día de hoy. Esta forma de encarar el Salmo en función del tiempo, por cierto, no es rígida porque en la vida nada hay rígido, ¿verdad? Algunas experiencias del pasado se repiten en el presente y a veces en el futuro, así que no se puede dogmatizar los tres tiempos, pero sin embargo, en líneas generales nos movemos así. Y la crisis que genera la depresión nos lleva a una pregunta que seguramente todos nos estamos haciendo: ¿cómo se reedifica una vida que ha caído en la depresión? ¿Cómo es que puedes salir del valle oscuro de la depresión? Tienes que mirar los dos salmos y vas a encontrar estas tres imágenes en función del tiempo. Cada imagen tiene dos palabras claves que tú tienes que escribir este día. En primer lugar, podemos vivir evocando el pasado. Y las palabras claves son esas: evocar, que significa recordar, y el pasado, ya sabemos, se refiere a una función de tiempo. ¿Recuerdas? La semana pasada hablábamos del salmista desalentado, deprimido, que está mirando atrás al pasado. Esas dos claves de evocar y en el tiempo del pasado están allí. Podemos decir que si usamos nuestra imaginación, podemos ver que el salmista dice en los dos primeros versículos: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así comienza el salmista. Cuando uno junta los dos salmos y encuentra algunos detalles geográficos, uno se da cuenta que el salmista está fuera del país.
está en el norte, podemos decir en el extranjero, está lejos del hogar y sobre todo lejos de su lugar de culto. Tú sabes que para un hebreo el templo de Jerusalén era el centro de su adoración y tenía que serlo porque ahí habitaba la gloria de Dios, ¿verdad? Así que la función del hombre que amaba al Señor en aquella época era adorarle en ese lugar, no era ir a cualquier lugar porque allí estaba la gloria de Dios. Y es por eso que el salmista está recordando el pasado en medio de su estado de ánimo y se imagina en ese estado, se imagina ver a un siervo pasar en un día terrible, un día donde el país está seco, no hay agua por ningún lado. Han pasado los meses y no llueve. Y los animales comienzan a morirse, las plantas comienzan a secarse, ¿te imaginas, no? Y él se imagina un siervo jadeante, agonizante, que está bramando, buscando un poco de agua antes de morir. Y él dice, así como ese animalito, me siento yo. Tengo sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ese Dios vivo? Como ves, está utilizando el agua como un símbolo de vida. Dios es su vida. En ese momento, él entiende en esa forma de expresión, él está mirando al pasado y recordando lo que pasó antes. Sigue leyendo los versos 3 y 4. Mira lo que dice. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, mira cuánto está durando, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Su búsqueda lo proyecta hacia el pasado. El salmista dice, me acuerdo esos tiempos, cuando todo era felicidad. Me acuerdo cuando no estaba en la condición que estoy ahora. Me acuerdo de lo que significaba adorar a Dios allá en Jerusalén, allí en medio de la gente, toda la gente alegre, toda la gente tomando nota de lo que significaba estar en ese lugar, todos juntos. Y él está añorando eso mientras su estado depresivo lo va tomando. Entonces, imagínate una persona que está exiliada del país por alguna injusticia, no se nos dice, pero está lejos del terruño, está lejos de su lugar de adoración, recuerda aquellos tiempos idos, en un sentido siente que esos tiempos ya no volverán, y su añoranza le lleva a evocar el pasado. Me llama poderosamente la atención cómo él usa la imagen de la sed. Y después te vas a dar cuenta por qué la usa, qué sentido tiene que imagine un siervo muriéndose de sed por falta de agua y compararse su propia experiencia con el hecho de que estaba lejos de la posibilidad de adorar a Dios como él sabía hacerlo. Aquella imagen del pasado, que la ve lejana, que la ve imposible de ser repetida, lo deprime más y lo deprime más. ¿Te has sentido alguna vez así? Quizás no por un asunto religioso, pero sí por algún tipo de pérdida. Se rompió una relación,
se acabó el trabajo, se quebró el negocio, se acabó la salud. Y entonces te acuerdas, en ese momento te acuerdas cómo era cuando estabas sano, cómo era cuando no tenías dolores, cómo era cuando no temías por tu vida. Pero eso ya es parte del pasado. Y mientras evocas el pasado, estás viviendo tu depresión. Millones y millones de personas viven así. La semana pasada contamos la historia de un gran profeta, Elías. Elías fue un hombre sumamente especial. Uno de los únicos 2 hombres que no ha conocido la muerte, porque dice la Escritura que Elías fue arrebatado vivo por Dios y se lo llevó al cielo. No puedes encontrar el cadáver de Elías en la tierra porque no está. Pero sin embargo, pasan 800 años y un día en el monte de la Transfiguración aparece Elías conversando con Jesús. Y Pedro, Jacobo y Juan, esos 3 discípulos, los ven y ven a Elías vivo y ven a Moisés vivo, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Qué hermoso que es esto. Pero este Elías un día se sintió deprimido, como decíamos la semana pasada, ¿recuerdas? Huyendo de una mujer que lo quería matar. Estaba desanimado. Pensaba que su ministerio, el llamado que Dios le había hecho, se iba por los suelos, que no servía para nada. Se fue huyendo del país. Y si tú lees Primera Reyes, capítulo 19 y verso 4, nos relata que se fue por el desierto un día de camino, hasta que en medio de las arenas se encontró un pequeño arbusto, un enebro, un poquito de sombra en medio del candente sol, desierto. Y se tiró abajo, bajo ese arbusto. Dice la Escritura, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Te das cuenta que sigue evocando el pasado? Ahora habla de sus padres, habla de sus ancestros, porque el desear morirse, lo dijimos la semana pasada, es el lugar común. Eso le pasa a todos los hombres y mujeres deprimidas. No tienen ganas de vivir, no tienen ganas de levantarse, no tienen ganas de ir a la ducha, no tienen ganas de hacer nada, solamente quieren dormir y morirse. ¿Alguna vez te has sentido así? Qué difícil que es, ¿verdad? Qué difícil que es. A mí me llama la atención lo que pasó con Elías. Porque como recordábamos la semana pasada, había tenido un día anterior, solo 24 horas antes, había tenido una experiencia impresionante de triunfo espiritual. Y a pesar de que Dios se había mostrado sobrenaturalmente, este hombre ahora está deprimido. Una mujer lo amenaza a la reina y él sale corriendo. Porque así es la depresión. Te hace obrar de manera incoherente. Te enmarañas en tus sentimientos y ves todo perdido. Quieres morirte. Eso sentía Elías. A mí me llama la atención que el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 5, y el verso 18, el apóstol dice que Santiago, a pesar de haber sido tan especial, que no conoció la muerte, porque Dios se lo llevó vivo al cielo, ¿verdad? A pesar de haber sido tan especial, era un hombre común y corriente. Santiago 5:18, mira lo que dice. Elías
era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Está ahí en tu papel. Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, solía reaccionar como tú reaccionas. Se enojaba, se entristecía, se contentaba. Eso era Elías, como tú y como yo. Eso era Elías. Un día se deprimió, así como quizás tú te has deprimido alguna vez, y entonces termina mirando atrás, mirando al pasado. Elías salió de la depresión, gracias a Dios, pero asistido por Dios. Y quizás en este primer cuadro de evocar el pasado, yo quisiera preguntarte, ¿cómo te sientes hoy? Quizás estás viviendo algún proceso depresivo. Quizás has llegado al punto de decir, no vale la pena vivir. Soy un fracasado. No tengo futuro. Mis sueños se hicieron trizas. Mis planes se marchitaron. Y sigues dándote manija a la mente, recordando las ilusiones perdidas. ¿Te imaginas? Eso es evocar el pasado. Y la única forma de salir de eso comienza apuntando por reconocer esa condición que tienes y reconocer que Dios tiene el control y puede ayudarte. En segundo lugar, mirando estos dos salmos, uno encuentra que contrastando, no puedes mirar al pasado, sino al revés, miras hacia el futuro, al porvenir. Y aquí las palabras claves es, uno puede vivir no solo evocando el pasado, que ya lo vimos, sino esperando el porvenir. En un sentido, dice un autor, el Dios del pasado se convierte en Dios del porvenir, del futuro. Si tú lees el inicio del Salmo 43, vas a encontrar estas frases, los versos 1 y 2. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Por segunda vez repite esta pregunta porque ya se la dijo en el Salmo 42. Júzgame. Júzgame significa, en este contexto, significa, Señor, estoy apelando a ti, así como cuando tú pierdes un juicio y apelas a la instancia superior, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo aquí el salmista. Está pidiendo que Dios intervenga. Llego hasta tu tribunal supremo, Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que contigo puedo tener la victoria. Yo sé que contigo, no importa las circunstancias que yo esté viviendo, no importa que esté deportado o exiliado fuera de mi país, no importa que esté lejos de mi familia, lejos de mi país, lejos de mis costumbres, lejos de mi culto, de mi iglesia, lo que tú quieras. No importa, yo creo que tú eres el Dios de mi fortaleza, Señor. Y es interesante porque tú, míralo en tu Biblia, hay un contraste entre esta reacción de júzgame, Señor, defiéndeme tú, con lo que dijo al comenzar el capítulo 42, que estaba absolutamente deprimido, enmarañado en sus sentimientos. Es importante clarificar algunas frases de estos versos 1 y 2. Ese júzgame es una apelación, como quien apela en un tribunal humano. Cuando dice líbrame de gente impía, en el original dice de esta nación impía. Evidentemente estaba fuera del país.
no sabemos en qué circunstancias, pero lo habían sacado del país y estaba lleno de esa gente que no solamente era impía, sino como dice el Salmo 42, se burlaba de él, le decía, ¿dónde está tu Dios? Tú dices que cree en Dios, ¿dónde está tu Dios? ¿Y acaso tú no has experimentado lo mismo en esta vida? ¿Acaso cuando tú te confiesas cristiano y cuando tú dices yo confío en el Dios verdadero, yo confío en Jesucristo vivo, acaso cuando pasas por un bajón emocional, la gente no te dice, ¿pero qué pasa, Roberto? Tú eres cristiano, ¿por qué te deprimes? ¿Verdad? A cada rato pasa esto. Pero el que cree en el Dios de la fortaleza espera el porvenir. La palabra desechado, ¿por qué me has desechado? Significa eso. ¿Por qué me has deportado? ¿Por qué has permitido que me exilien? ¿Por qué estoy fuera del país? ¿Sabes? No podemos asegurar que esto fuera literal, es decir, que lo hubieran echado del país o que fuera figurado. No podemos asegurarlo, pero los versos 3 y 4 nos dice algo valiosísimo para ti y para mí. Mira lo que dice el verso 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Te das cuenta que su actitud va cambiando? Todavía está deprimido, pero sabe que el Señor lo va a sacar. Y no interesa lo que esté viviendo, pero así él esté fuera del país, así esté lejos del lugar de culto, los salmos nos enseñan que los hombres que estaban lejos del lugar de culto, ¿sabe lo que hacían? En ese lugar lejano hacían lo que los teólogos llaman equivalentes espirituales. Fíjate, por ejemplo, el Salmo 141, el verso 2. Él dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. El incienso se quemaba en Jerusalén. Este salmista está lejos y dice, Señor, yo quiero orar, pero que signifique lo mismo que si estuviera en Jerusalén viendo el incienso subir. Sigue leyendo, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, lo mismo. Son elementos equivalentes espirituales, elementos externos del culto que son sustituidos en la lejanía. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Pero detente un instante, tú eres cristiano, ¿verdad? Tú no necesitas estar en un determinado lugar para adorar a Dios. Porque la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que el que le adora a Dios debe adorarle en espíritu y en verdad. Y se rompe ese principio de adorar en un lugar. Pero tienes que ponerte en la mentalidad del salmista, que ellos entendían que la adoración se hacía en ese lugar. Y tenía que hacerse en ese lugar porque ahí habitaba la gloria de Dios, lo sabemos. Pero cuando llega Jesucristo, las cosas cambian. Y Jesucristo le dice a la samaritana, por ejemplo, mira, ya llegó la hora donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en cualquier lugar donde estén. ¿El Espíritu Santo vive en tu corazón? ¿Seguro? Si vive en tu corazón, entonces tú puedes adorarle en cualquier lugar. Pero no te olvides, por favor, no te olvides del valor que tiene estar todos los hermanos juntos en armonía. No te olvides lo que dice el libro de los Hebreos en el capítulo 10,
y el verso 25. ¿Qué dice esa epístola? No dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ya en el primer siglo había personas que comenzaban a marginar este gozo espiritual que es tan grande de adorar juntos a Dios. Ya en el primer siglo habían algunos que tenían por costumbre poner en el segundo lugar a Dios o en el tercer lugar en sus prioridades a Dios. Y aquí el autor de los Hebreos tiene que llamar severamente la atención a los que tienen por costumbre dejar de congregarse. ¿Sabes por qué? Sigue leyendo el verso 25. Dice, sino ¿qué cosa? Exhortándoos. Es decir, solo cuando tú estás en medio de la familia de Dios, tú puedes estar en una exhortación mutua. La exhortación no tiene visos negativos. La exhortación tiene visos de ánimo. La exhortación tiene ese criterio de que si yo estoy junto a ti, yo puedo ser un instrumento para bendecir tu vida. Tú puedes ser un instrumento para bendecir la mía. Eso significa exhortar. A veces pensamos que exhortar significa meter palo a la gente. No te equivoques. El concepto de exhortación es aliento, ánimo. Y es por eso que nosotros necesitamos el congregarnos, porque cuando nos congregamos, Dios, de hecho, puede hacer que la persona que parece por casualidad se ha sentado a tu lado, esa persona tiene el encargo de Dios de darte una palabra de bendición. No la puedes encontrar solo, no la puedes encontrar sola. Y eso es lo que dice el autor de los Hebreos. No dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, sino congrégate, porque en la congregación hay esta actitud de exhortación. Y todavía más, dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día es el glorioso día en que regrese Jesucristo. Jesucristo puede regresar antes que termine este servicio. Ya no regresas a casa. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Qué tímido amén. Piénsalo. Piénsalo. Acabar para siempre con las lágrimas. Acabar con las preocupaciones. Vivir en otra esfera absolutamente perfecta. Pasa que no sabemos nada del cielo y no sabemos lo que nos estamos perdiendo. Pablo decía, para mí el partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Y él sabía por qué lo decía. Él un día tuvo una mirada del tercer cielo, acuérdate. Pero así es, el salmista quizás ni siquiera podía imaginar el nuevo pacto que en el Nuevo Testamento está vigente, que incluía la presencia del Dios en el corazón humano. Mirando el porvenir, querido hermano, todo es completo. Y el salmista por eso menciona la luz y la verdad en el verso 3, como si fueran personas, como si la luz y la verdad fueran personas que vendrían como mensajeros para testificar la victoria y guiar al salmista al templo para que adorara allí a Dios. Un autor dice, 3 veces en estos salmos se repite esta frase: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Se repite en el verso 11 del capítulo 42, se repite en el verso 5 del capítulo 43. Y este autor menciona algo que no se puede leer en el español,
Porque mira los versos que te he dicho, 42.5, 42.11 y 43.5. Están exactamente iguales, ¿verdad? Son las mismas letras, pero el tono es distinto. El tono pesado, apesadumbrado del verso 5 ya contrasta con el verso 11. Dice las mismas palabras, pero con otro tono. Y cuando llegas a 43.5, el tono es un tono de triunfo. Es un tono de aquel que sabe que su alma está equivocada cuando se enmaraña en sus sentimientos por la depresión. Cuando llega al término del Salmo 43, en el verso 5, está repitiendo por tercera vez las mismas palabras, pero sabe ahora que su alma está absolutamente equivocada al turbarse, que su alma se está equivocando al dejarse envolver por la depresión. ¿Por qué? Porque la victoria está segura, porque Jesucristo se lo ha prometido. El salmista no se da cuenta de esa progresión. Así que hay que mirar al futuro. Cuando venga la depresión, cuando la depresión toque la puerta de tu vida, acuérdate de esto. Esto no va a durar para siempre. Y Dios te va a sacar de la depresión. Eso se llama esperanza. En tercer lugar, podemos vivir enfrentando el presente. Y ahí las palabras claves son enfrentar y el tiempo presente, por supuesto. Ya hemos visto lo que es evocar el pasado en primer lugar. Ya hemos visto lo que significa esperar el futuro. ¿Y qué del presente? ¿Qué es de esta segunda parte del Salmo 42? ¿Sabes? Cuando uno ve la segunda parte del Salmo 42 que vimos la semana pasada, podemos decir que abarca algo del pasado, pero domina el presente. Entre la primera estrofa, que significa la primera parte del Salmo 42, y el Salmo 43, está este trozo que estamos diciendo, que representa el presente. ¿Y qué cosa pasa entre el evocar el pasado, hundido en la depresión, y ir saliendo de la depresión porque hay esperanza? ¿Qué pasa aquí en el intermedio? ¿Qué pasa en el presente? ¿Qué puede estar pasando en el día tuyo de hoy, en el cual estás deprimido? ¿Te has puesto a pensar? Mira, lo que sucede entre el pasado y el futuro es un cambio emocional. Déjame decirte esto. Si miras al pasado, en el pasado se reconoce ese proceso. ¿Qué pasó primero? Brotó como una inquietud interna en forma de sed. Tengo sed de Dios. Eso es lo que dice el salmista. Tengo sed de Dios. Y fíjate que la figura es una figura que en la mente de la persona depresiva, en la mente, esa sed representa esta necesidad. Yo quiero agua, como que el agua significa voy a vivir. El agua significa la vida. Si estoy con sed y tengo agua, voy a vivir. Pero si tú lees el verso 7 del capítulo 42, verás que la depresión sigue y dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. No sé si te das cuenta, por favor mira tu Biblia, no sé si te das cuenta que en los dos el agua está ausente en un lado y presente, pero aniquiladoramente en el otro.
No sé si te das cuenta que cuando evocas el pasado, el símil es alguien que está con sed, que anhela un poquitito de agua para vivir. Pero cuando la depresión sigue y mientras él va subiendo en su confianza en Dios, enfrenta una figura absolutamente al revés. Ya no es la falta de agua, sino el exceso de agua. Él está ahogándose en agua, ¿verdad? Dice, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, me estoy ahogando de agua. El agua que parece ser vida al principio se convierte en un peligro de muerte en la segunda etapa. ¿Captas el contraste? El hombre está deprimido, pero está saliendo de su depresión. ¿Por qué? Porque algo está pasando con él. Hemos dicho, hay un cambio emocional. Lo que era una voz interna que se mostraba como sed, simplemente sed de Dios, lo dijimos la semana pasada. Ahora ha habido una voz que ha cambiado el control de su ser interior. ¿Te acuerdas lo que dijimos la semana pasada? Una conversación interna, donde la persona deprimida ha estado escuchando que su ser interior le dice, estás deprimido, no sirves para nada, tienes que morirte, se acabó la esperanza, ¿me entiendes? Y uno se deja envolver en la depresión y se va hundiendo, pero ese cambio emocional hace que la persona reaccione en el Señor. La persona reacciona y comienza al revés, a tomar el control de toda su persona. Dice, no me voy a dejar manejar por mis sentimientos, no me voy a dejar manejar por mis emociones. ¿Cómo se produce ese cambio? ¿Cómo es que el salmista va a tener que decirle a su propia alma, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Si Dios está conmigo, tengo que alabar a Dios. Tú no tienes derecho con tus sentimientos de envolver mi persona de tal manera que me hunde en la depresión. ¿Qué pasó? ¿Es mágico ese cambio? No, querido hermano. ¿Sabe lo que pasó? Lee el verso 3 del capítulo 43. Lee el verso 3 y ahí tienes la clave. La clave está en ese precioso versículo 3, porque en el versículo 3 dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. El verso 4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, ya está imaginando hasta tocar un instrumento. ¿Me entiendes? Envía tu luz y tu verdad. Y este es el cambio emocional que traerán la victoria en esta lucha. Y por eso hablamos que al enfrentar al presente, este cambio emocional tiene 3 características. Uno, junta conciencia y confianza. Conciencia y confianza. Oye, hermano, ¿cómo anhelo que captes esto? A ver si podemos recordar cuántos no pudieron estar la semana pasada. Levanten la mano. Algunos en internet lo pueden ver. Pero decíamos la semana pasada que el hombre deprimido, la persona deprimida, siente que sus emociones lo envuelven. Y mira al pasado, mira cuando era feliz, mira cuando estaba sano, mira cuando no tenía problemas. Y piensa, eso es irrepetible, ya no voy a estar nunca más así. Y entonces los sentimientos lo comienzan a envolver, lo enmarañan. Y entonces su ser emocional comienza a manejar toda la persona, pero las emociones son una parte de la persona, no son toda la persona. Las emociones son válidas, pero tienen que estar bajo control. Decimos que hay un momento en que la persona tiene que tomar el control y comenzarle a hablar a su alma y decirle, alma, yo manejo esto, ¿te acuerdas? Una conversación donde retoma el control de su persona. Esa es la forma de salir de la depresión.
Pero esto no es automático, no es mágico. Aquí interviene Dios. ¿Cómo interviene Dios? Recién aparece en el Salmo 43 y el verso 3, cuando Él dice, esta es la clave. Señor, envía tu luz y tu verdad. Y es Dios, hermano, el que comienza a darle conciencia en primer lugar, una conciencia de cambio. Y esa conciencia comienza a darle la posibilidad de confiar. Por eso ponemos que la primera expresión del presente tiene que ser esa, conciencia y confianza. ¿Puedes decir amén? Conciencia y confianza. Si tú no tomas conciencia que tus sentimientos te están jugando una mala pasada, tú te hundes más en la depresión. Tú necesitas entender que tu persona la manejas tú. Te voy a contar un solo ejemplo para que tú veas cuán valioso es esto. Un día le preguntaron a Mahatma Gandhi, ¿te acuerdas? El libertador de la India. Le preguntaron, oiga, ¿por qué usted ayuna? El ayuno es una práctica religiosa cristiana, ¿verdad? Él no era cristiano. Y le preguntaron, ¿por qué ayuna, Mahatma? ¿Por qué usted ayuna? ¿Sabe lo que contestó? Él dijo, yo ayuno para que mi carne sepa quién manda. ¿Me entiendes? ¿Cuántos hombres se vuelven obesos? ¿Cuántas mujeres? Perdóname, no estoy hablando sino de pura verdad. Y no se trata aquí de sentirse ofendido. Pido perdón si alguna persona se siente ofendida. Pero, ¿por qué tú tomas un sobrepeso? ¿Por qué tus glándulas comienzan a mandar sobre tu persona? Simplemente tienes hambre y comes. Y comes más de lo que necesitas. Y comienza el sobrepeso. Entonces tu cuerpo físico comienza a tomar control de tu vida. Y tu ser emocional se repliega. Y tu ser racional también se repliega. Y por último, y dices, seré un gordo feliz. ¿Verdad? Pero en la práctica tienes pena de estar gordo. Y te sientes deprimido porque estás gordo. Anda, mira cómo están ahora los gimnasios llenos de gente porque se viene el verano. Eso en el campo físico. Acá estamos hablando exactamente lo mismo, pero en el campo emocional. Hay una pérdida emocional de cualquier género y entonces la persona se deprime y las emociones comienzan a envolver a la persona. Ya no es el hambre, son las emociones. Y la persona en sí pierde el control de sí. Tiene que haber un cambio y ahí está el cambio. Pero ese cambio no se produce espontáneamente. Dios crea conciencia de ese cambio y cuando conforme la luz y la verdad de Dios comienzan a llenar la mente de ese individuo, entonces la confianza comienza a aparecer y la depresión comienza a irse. ¿Me entiendes? Esto es, hermano, te va a servir toda la vida. La segunda cosa que aparece allí, hermano, es este binomio ausente y presente. Y esto es importantísimo que lo captemos. Mira los versos 8 y 9 del capítulo 42. ¿Qué dice el verso 8? Pero de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Es un cambio, el verso 8, lo dijimos la semana pasada, porque en el verso 3, míralo en tu Biblia, en el verso 3 había dicho, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Fueron mis lágrimas, el tipo se pasaba llorando día y noche. En cambio ahora dice, no, yo sé que llega el día, ya. Léelo otra vez, el verso 8. El Señor mandará su misericordia de día y de noche el Señor mandará su cántico y tendremos fiesta. ¿Puedes captar la diferencia? Ambas cosas son futuras. Pero vale la pena entonces pensar en este presente. ¿Sabe por qué? Porque aquí aparece una especie de polaridad de Dios.
Mira lo que ha dicho en el verso 8 y mira lo que dice en el verso 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? No sé si te das cuenta que la expresión depresiva tiene que enfrentar una amenaza creciente. Él pregunta, Dios, ¿te has olvidado de mí? ¿Dios está presente o está ausente? Contéstame, ¿está presente o está ausente? Está ausente. Y mira el verso 8. Dios ha prometido cantar con Él. Habrá una fiesta con Él, en la presencia de Él. Entonces el binomio presencia y ausencia están juntos. Pero ¿qué está primero? Él está deprimido, o sea que lo primero es la ausencia de Dios. Y esta es la parte que nosotros necesitamos entender. La ausencia se siente, es un modo de estar presente en la conciencia. No es un juego de palabras. Es como, por ejemplo, cuando tú esperas estar con alguien en una reunión, es tan especial para ti y esa persona no llega. Y a cada instante recuerdas, qué pena que no haya llegado. Sientes nostalgia por su ausencia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Me estás siguiendo? Qué pena que no haya llegado. Sientes ausencia por su ausencia, pero es una forma de presencia porque su nombre está presente en tu vida. ¿Me entiendes? Entonces Dios está mostrando así. Dios le promete al salmista sacarlo de la depresión, pero él siente que ahora ya no era la falta de agua, ahora es el exceso de agua, por utilizar la metáfora del agua. Pero entonces él dice, pero Dios, ¿cuándo vienes? No importa que cambien las cosas, no importa que se agudicen los síntomas. Esto es importantísimo, hermano. Yo conocí un pastor que tenía una serie de problemas cardíacos. Y un día él estaba en La Paz, 4.000 metros de altura. Antes de salir de La Paz, de viajar a La Paz, La Paz, Bolivia, ¿no? Él había visitado al cardiólogo y, por supuesto, la batería enorme de pastillas que tomaba, ¿no? Para cuidar su corazoncito. Y él deprimido, tomando tantas pastillas. ¿Por qué tengo que estar tomando tantas pastillas para cuidar mi corazón? Y de repente sintió que se estaba envolviendo en una depresión quizás. Y sintió como, ¿quieres ser sano? ¿Estás dispuesto a confiar en mí? Sí, Señor, sí estoy dispuesto. Entonces tú ves lo que haces con las pastillas. Estaba en La Paz, Bolivia, agarró las pastillas y las tiró por el inodoro. Y las tiró por el inodoro, todas. Y él estaba de viaje. No tenía posibilidad de conseguir más pastillas. Necesitaba recetas médicas que no tenía. Pero había tomado ese acto de fe. Entonces, ¿sabe lo que pasó? Comenzó a sentirse mal. Y peor. Y peor. A los 3, 4 días terminó sus compromisos y entonces tomó un avión y se fue a su país. En el día 19, él sintió morir. Yo recuerdo este salmo cuando recuerdo esa historia. El salmista siente acá que las olas lo están cubriendo, ¿no? Se está ahogando. Este pastor en el día 19 se siente morir. ¿Sabe lo que le dice a Dios? Bueno, Señor, si quieres llevarme a casa, estoy listo. Y apenas pronunció esa palabra, se acabaron los problemas. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? ¿Te das cuenta, mi hermano? No estamos hablando de
de cosas esotéricas. Estamos hablando del Dios vivo que tiene todo poder para sanarte. Estamos hablando de eso. Por eso, acá la ausencia marca una presencia de Dios en tu vida. Estás deprimido, dices, Señor, tú me vas a sacar de la depresión y te vas a seguir sintiendo mal todavía. Pero esa ausencia de Dios, entre comillas, marca una presencia de Dios. Hasta que verdaderamente llegues al júbilo de sentirte bien. ¿Me estás captando, mi hermano? Por eso hablamos de un primer binomio de conciencia a la confianza. Y un segundo binomio de ausencia que te lleva a la presencia de Dios. Querido hermano, y todavía nos queda una tercera dupla que yo le llamo invisible y visible. Los versos 6 y 7 del Salmo 42. Allí el salmista dice, pero me acordaré de ti aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Tenemos que explicar esto. Dijimos al principio que el salmista estaba en el extranjero, ¿verdad? Está al norte del país. Si tú ves el mapa de la Palestina, el monte Hermón está en lo que es hoy día Siria. Estaba en el extranjero. Es entre Siria y Líbano, correcto, fuera del país. Y este monte Mizar que aparece allí, Mizar significa en hebreo pequeño. O sea, al parecer este monte Mizar no ha sido localizado, pero este monte Mizar, que significa pequeño, tiene que ser pequeño en comparación con el Hermón, que es un majestuoso monte que tiene nieves perpetuas. Es majestuoso el Hermón, es el monte más lindo de toda la Palestina y el más imponente de todos. Entonces, algunos eruditos dicen, el monte Mizar es un pequeño monte al lado del Hermón. Entonces, si tú subes a la cumbre del Mizar, miras hacia arriba el Hermón majestuoso. Puedes mirar el monte Hermón majestuoso ahí, y si volteas hacia el sur, no ves el monte de Sión, que es un pequeño monte. Pero sabes una cosa, el monte de Sión simboliza el cielo, la morada de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, desde ese lugar, de ese monte pequeño, de ese Mizar, tú puedes ver un monte visible majestuoso, pero ese monte visible no es nada en comparación con el cielo. ¿Me entiendes? Por eso, lo visible te lleva a lo invisible. ¿Me entiendes, hermano? Ese es el presente de alguien que todavía está esperando salir de la depresión. Está enfrentando el presente con tres duplas de palabras, de conceptos. Conciencia que pone Dios, que te lleva a la confianza. Luego, una ausencia de Dios que te lleva a su presencia. Y por último, algo visible que te lleva a lo invisible. Dime si no es precioso. Tú puedes ver el monte de Hermón y decir, qué hermoso monte, tan grande. No hay ningún otro monte en la Palestina como él. Pero el monte de Sión no se ve. El monte de Sión es un pequeño cerrito más chiquito que el Cerro San Cristóbal. Si tú vas a la Palestina, el monte de Sión en Jerusalén es más chiquito que el Cerro San Cristóbal. Nada que ver con el monte Hermón, que tiene cumbres nevadas. Pero ese es el monte de Sión geográfico en la Palestina. ¿Me entiendes? Cuando tú lees la palabra de Dios, el monte de Sión se refiere siempre al cielo mismo, la morada de Dios. Entonces toda la majestad, toda la grandeza del monte Hermón es pequeña al lado del Sión de Dios. ¿Puede decir amén? Qué hermoso que es esto.
Hermano, termino con la salida de la depresión de Elías. Por favor, mira cómo termina el capítulo 19 del libro de Primera de Reyes. La Escritura dice que este Elías, que estaba debajo de ese arbusto, deprimido, Dios le da una comida con un ángel, una comida tan prodigiosa que luego le permite a Elías caminar 40 días y 40 noches hasta que llega al monte de Dios. Ese monte que subió en el pasado Moisés para recibir las tablas de la ley de Dios. Es el monte de Dios. Y es interesante lo que ocurrió allí. Elías se mete en una cueva, está deprimido y escucha una voz que afuera le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Sal y ponte delante de Dios. Y entonces Elías va a salir. Y entonces la Escritura dice en el verso 11: un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas aparece en ese momento. Pero Dios no estaba en ese viento. Y tras el viento un terremoto que mueve todo ese lugar. Pero Dios no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego que quemaba todo, pero Dios no estaba en el fuego. ¿Me entiendes? Lo visible. Y de repente él escucha lo que los autores traducen: un silbo apacible y delicado. En el idioma original se lee el sonido apacible del silencio. Elías estremece todo y se tira al piso, porque sabe que el Dios vivo está allí. ¿Entiendes? Y entonces le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Elías intenta una explicación y Dios le dice: Elías, estás equivocado. Te has venido al sur. Yo te quiero en el norte. Así que arranca y levántate. Vete al norte. Tengo trabajo para ti. Se acabó la depresión. Hermano querido, tú esta noche, o esta tarde, o esta mañana, tú puedes caer en una depresión. Y tú sabes cómo puedes salir. Porque Dios es poderoso para sacarte. Amén. Vamos a inclinar los rostros.